doctor Humberto Navarro, quien nos va a comentar la historia clínica. Por favor, estemos muy atentos porque vamos a hacer preguntas durante la sesión. Muy buenos días para todos. En principio, agradeceremos la aceptación de la invitación del doctor Rómulo Bonilla y pues vamos a dar inicio con la charla. Entonces, este es el caso clínico, síndrome febril y enfoque de falla hepática aguda. Mi nombre es Humberto Navarro, yo soy residente de primer año de la Universidad Industrial de Santander. La coordinadora de la sesión es la doctora Claudia Liliana Sanabria Peña y pues vamos a dar inicio. Es importante aclarar que la siguiente información se presenta tras obtener la autorización del paciente por medio de un consentimiento informado siguiendo los protocolos de la Universidad Industrial de Santander. Entonces iniciamos con nuestro paciente. La identificación es un paciente masculino de 18 años de edad, procedente y natural de Santander. Él reside en la vereda de la India, en Puerto Parra, Santander. Importante que esta locación es a 105 metros sobre el nivel del mar. Tiene como ocupación cotero, que es una ocupación que realiza de manera intermitente, y el estado clínico es soltero. Importante, pues aquí vemos en este mapa por Puerto Parra está localizado hacia la provincia de Vélez, justo en la parte oriental del departamento de Santander, aquí en la cercanía del Magdalena Medio. La religión católica, lateralidad diestro, escolaridad bachiller. La fuente de información es nuestro paciente, la información es regular y él ingresa a esta institución. Y él ingresa a esta institución el 31 de diciembre del año 2023. Entonces, el motivo de consulta y la enfermedad actual es tengo fiebre. Tenemos un paciente que presenta 4 días de evolución de fiebre no cuantificada en un patrón intermitente. La sintomatología inicia aproximadamente el 27 de diciembre del año 2023, astenia dinámica, osteomialgias generalizadas, cefalea holocraniana de intensidad 6/10, no irradiada tipo pulsátil, emesis de contenido alimentario en número de 3 al día. Adicionalmente, pues consulta su primer nivel de atención, donde ahí consideran un cuadro de dengue con signos de alarma, motivo por el cual es remitido a esta institución. Bueno, entonces continuando con los antecedentes, patológicos no refiere, alérgicos no refiere, quirúrgicos tampoco, ni farmacológicos ni toxicológicos. Respecto a los epidemiológicos, tenemos un convenio aquí, no refiere contacto reciente con pacientes con SARS-CoV-2 y no refiere viajes por fuera de su municipio. A nivel de inmunológicos, tenemos vacunación contra SARS-CoV-2 que se realizan 2 dosis mediante AstraZeneca y la última fue administrada en el 2022. A la revisión por sistemas, niega pérdida de peso, a nivel cardiovascular no ha presentado dolor torácico, a nivel respiratorio niega disnea y manifiesta una tos escasa con expectoración blanquecina, más o menos de 2 semanas de duración. A nivel gastrointestinal, un hábito intestinal de 1 vez al día, Bristol 3, sin presencia ni moco y tampoco de sangrado. A nivel geniturinario, un hábito urinario de 3 veces al día, sin presencia de síntomas irritativos urinarios. A nivel de piel, niega úlceras orales o genitales y no presenta rash. A nivel osteomuscular, niega cambios inflamatorios o rigidez en las articulaciones y a nivel neurológico, niega movimientos anormales o alteración de la fuerza. Al examen físico tenemos unos signos vitales con una tensión arterial en 112/53, una frecuencia cardíaca en 85, una frecuencia respiratoria en 18, una saturación en 99 al ambiente y una temperatura en 38.3 configurando el síndrome febril. Peso 65, talla 1.60 con un índice de masa corporal de 25.38. Ingresa en aceptables condiciones generales, alerta, deshidratado, débil al tacto y colaborador. En cabeza y cuello, con escleras anitéricas, mucosa oral seca, sin lesiones, un cuello móvil sin adenopatías, a nivel de tórax, sin signos de dificultad respiratoria, con ruidos cardíacos rítmicos insopios, ruidos respiratorios sin sobreagregados y a nivel de extremidad de abdomen, sin dolor a la palpación, sin visceromegalias, sin edema en extremidades, sin presencia de rash o petequias, y a nivel neurológico está
alerta orientado en las 3 esferas con una fuerza muscular 5/5 y sin alteraciones en la flexibilidad. Él ingresa con paraclínicos extrainstitucionales, estos son los reportados en la historia clínica. Desafortunadamente en ese momento no se tuvieron la emisión formal del grupo de laboratorio, en el cual pues vemos que en el 29 de diciembre tenemos unas plaquitas en 54.000, una trombocitopenia moderada, sin otra alteración de líneas celulares. Sin embargo, pues no tenemos el diferencial de los otros, de las otras líneas de la parte de los leucocitos. Y el 30 ya vemos cómo esas plaquitas caen a 46.000, configurando una trombocitopenia severa. En el hospital universitario realizamos una batería inicial de laboratorios, en la cual a nivel del hemograma destaca la presencia de la trombocitopenia moderada, unas plaquitas en 60.000, a nivel de electrolitos dentro de límites normales. En la función renal tenemos una creatinina en 1.18 con una tasa de filtración glomerular en 80.4, un perfil hepático del cual destaca una ST en 469 y una ALT en 193. La relación entre AST y ALT es de 2.43. Aquí cabe mencionar que usualmente la elevación y la relación se hace al revés. Usualmente es más alta la ALT y la AST pues está en el denominador. En este caso, y desde vamos ya enfocando nuestro caso clínico, podemos pensar que esta relación en 2.43 la tenemos en hígado graso alcohólico, hígado graso no alcohólico, una hepatitis viral aguda o una hepatitis relacionada con toxinas o ictericia, y también una hepatopatía isquémica. Continuando con el perfil hepático, tenemos una importante elevación de LDH en 2388 con una albúmina en 2.75. Los tiempos de coagulación, el PTT está prolongado, 51 respecto a su control con 29.6. El PT y el INR está dentro de límites normales. Entonces, la primera pregunta que hacemos en este abordaje es: ¿cuál sería su enfoque inicial del caso? Inicialmente voluntarios y después vamos a asignar. ¿Quién quiere participar? ¿Estudiantes? ¿Residentes? ¿Estudiantes de internado levanten la manita? Parece que no están. Deberían. Bien. Doctora Hey. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Eida Núñez, yo soy residente de primer año. Bueno, como siempre, pues la idea es abordar el paciente de forma sintomática. En este caso, pues tenemos un síndrome febril en estudio, un paciente que pues tiene un episodio de más o menos cíclico de fiebre. Entonces, un síndrome febril en estudio que tenemos adicionalmente pues una trombocitopenia, como Beto lo decía, severa, 46.000 eran las últimas plaquetas. Inicialmente pues hay que descartar también un síndrome por dengue, pues en este caso severo. Adicionalmente pues tenemos dentro de la revisión por sistemas que el paciente está sintomático respiratorio, lleva 2 semanas con síntomas respiratorios. Hay que adicionar pues estudiar su síndrome respiratorio, descartar una tuberculosis pulmonar, que podría ser uno de los diagnósticos diferenciales en este caso. Y adicionalmente pues tenemos unos exámenes de ingreso que pues nos documentan que su hígado no está funcionando del todo bien, muy probablemente pues un hígado en choque. Entonces habría que estudiar esa parte adicional. Entonces tendríamos un síndrome febril en estudio, a descartar dengue, un síndrome respiratorio, a descartar tuberculosis, y tendríamos un trastorno de la coagulación por los tiempos prolongados que pues nos indicaría de pronto un hígado en choque. Eso sería pues el abordaje inicial. Bueno, buenos días.
Sí, creo que complementando tal vez a lo que dice Heida, dentro del síndrome febril trombocitopénico, acá pues en nuestro medio, pues la guía en síndrome febril agudo acá en Colombia, pues siempre el primer paso va a ser descartar gota gruesa, especialmente pues si estamos en alturas bajas. Este paciente está alrededor de 200 metros sobre el nivel del mar, viene de área rural, entonces creo que es un diagnóstico complementario a tener en cuenta. Por tal vez mencionar dentro de la fiebre por dengue, pues es infrecuente o no es lo usual encontrar pues el descenso de las plaquetas aún estando febril. La fase afebril o crítica es la que empieza una vez cesa la fiebre, que es cuando pues pasan aproximadamente entre 3 y 5 días suele durar, y pues cuando pasa esa parte febril es cuando pues vienen las complicaciones derivadas pues del choque, de la extravasación de líquido, de la no concentración, de la trombocitopenia. Entonces, pues no es lo usual, pero pues también puede estar claramente dentro de los diagnósticos diferenciales iniciales. Me llama la atención pues que no habla de dolor abdominal, no habla de ictericia, pues dentro de los diferenciales pues las aminotransferasas tampoco están elevadas dentro del rango de una hepatitis viral, entonces quizá no sea pues por ahí el momento pues el enfoque diagnóstico. Y ya, creo que esas serían como las consideraciones que tendría pues inicialmente. Tampoco hablan pues de sangrados como para tener en cuenta otros diferenciales icterohemorrágicos como leptospira o algo así, pero pues digamos que pudiera tener comportamientos de esta manera, por lo que valdría la pena planteárselo pues dentro de los diferenciales. Pero pues inicialmente creo que sí me caso pues con esos dos que he mencionado inicialmente. Desde eso es muy importante, sí, desde el abordaje en términos de la anamnesis es súper importante porque, por ejemplo, el tener la exposición a aguas estancadas, ríos, exposición con ratas, es lo que puede orientar, por ejemplo, hacia la leptospira. El tener pues una altura por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar es lo que nos hace pensar en dengue, pues estar en una zona endémica o zona tropical en malaria. Entonces pues son como quizá dentro de los abordajes que pues las preguntas inicialmente que nos pueden a nosotros hacer orientar el diagnóstico desde un punto de vista epidemiológico. Desde un punto de vista clínico, digamos que oriento, como lo he mencionado, con los hallazgos clínicos bioquímicos que pues hasta ahora nos han presentado. Hay que preguntar si otras personas en su núcleo donde se desarrolla, convive o trabaja han tenido síntomas similares o han tenido enfermedades en esa misma época, ¿ya? Para tener más claro si corresponde a una enfermedad infectocontagiosa en ese caso. Bueno, entonces dando continuación a nuestro caso, en el listado de problemas vamos a tener un síndrome febril trombocitopénico, desde luego importante, como lo mencionaba el doctor Cristian, una malaria descartada, también tenemos una coagulopatía en estudio, esto debido a la prolongación del PTT, y la trombocitopenia moderada. También tenemos una hipertransaminemia. Recordemos la relación que mencionamos ahorita entre AST y ALT de 2.43, y por supuesto, como también lo comentó la doctora Heida, estamos ante un paciente sintomático respiratorio. Entonces, en el análisis por sistemas que tenemos de nuestro paciente, tenemos una joven sana con fiebre, osteomialgias, cefalea, sin presencia de rash. Adicionalmente, también importante lo que comentaba la doctora, la localización, el clima tropical,
trombocitopenia, hipertransaminemia, una relación AST-ALT en 2.43 y por supuesto la prolongación de los tiempos del PTT. Todo esto converge en un síndrome febril agudo. En algunas bibliografías representan más este término enfermedad febril aguda indiferenciada, que pues es bastante interesante, y consiste básicamente en una fiebre menor a 7 días. Algunos autores proponen que va hasta 14 días sin signos o síntomas, que tengan focos claros respecto a foco infeccioso. Usualmente transcurre en áreas tropicales o subtropicales. Hay que recordar que en Colombia más o menos son 60 enfermedades de un carácter endemoepidémico en el 85% del territorio colombiano. Entonces aquí tenemos un algoritmo de manejo en el cual pues nos enfrentamos ante un síndrome febril agudo. En principio tendríamos que descartar si contamos a nivel semiológico con alguna etiología de esa síndrome febril, ya sea respiratorio, urinario o gastrointestinal. De no ser así, estaríamos frente a un síndrome febril agudo indiferenciado. Uno de los elementos también fundamentales que comentaba el doctor Cristian es determinar si es malárico o no malárico. La literatura pues hace esa aclaración respecto a si necesita tratamiento para malaria o si se descarta la etiología malárica. Cuando no tenemos etiología malárica, como bien lo dice la doctora, podemos tener etiologías virales, bacterianas o parasitarias. El abanico de posibilidades es bastante grande, de los cuales a nivel viral destacan los arbovirus, entre ellos tenemos el Zika, el chikungunya, y también tenemos el dengue, por supuesto, y muy importante. A nivel de las bacterias tenemos la fiebre entérica, tenemos también otras infecciones como por E. coli, Staphylococcus aureus, y a nivel zoonótico las espiroquetosis como la leptospira y la rickettsia. A nivel parasitario tenemos la amebiasis hepática y la esquistosomiasis aguda. Adicionalmente, también podemos abarcar nuestro paciente en un enfoque sindromático, en el cual, y relacionándolo con nuestro paciente, pese a que él no tiene todavía hemorragia, sí tiene factores de riesgo para presentar hemorragia, en el cual pues tendríamos que pensar en dengue, ricketsiosis, leptospirosis. La fiebre amarilla es poco probable, pues en esa región donde se encontraba vivo usualmente no es característica de este tipo de patógenos. A nivel respiratorio, tendríamos que pensar que cuando un paciente se presenta con síndrome febril y síntomas leves respiratorios como taquipnea, disnea, tendríamos que pensar en hantavirus, influenza. Ictericia, volviendo a lo mismo, nuestro paciente en este momento no tiene ictericia, pero sí tiene una alteración de la función hepática. Podría en algún momento tenerlo, es importante tenerlo en cuenta, entonces tendríamos que pensar en las hepatitis. Esta es una imagen en la cual al lado izquierdo encontramos la etiología más frecuente en Latinoamérica de los distintos patógenos. Ya hablamos de algunos, solamente aquí también para traer a colación a nivel de los helmínticos, la filariasis. Y este es un estudio bastante interesante, una caracterización que se hizo en la población de Apartado y Villeta, en la cual nos dice que en la mayoría de los casos no vamos a encontrar etiología en el síndrome febril, al menos en esta población, y que es importante el dengue y la leptospira como causas del síndrome febril. Otro de los elementos que nos puede ayudar desde el vamos en el abordaje de nuestro paciente con síndrome febril es el patrón de su fiebre. Usualmente puede orientar al diagnóstico, sin embargo tenemos que recordar que tiene una baja sensibilidad. Entonces, en el dengue vamos a tener inicio de episodios hemorrágicos con la resolución de la fiebre, como lo comentaba el doctor Cristian. En la infección por leptospira vamos a tener un patrón bifásico, y en malaria usualmente se describe la fiebre terciana. Esta es una gráfica del patrón febril de nuestro paciente en los primeros días, en la cual solamente pues, podemos evidenciar lo que él nos comentaba, es un patrón febril intermitente, el cual pues no se encasilla en ninguna de las descripciones semiológicas, pero a medida que pasa el tiempo podríamos analizar ciertos grados de similitud con otros patrones que ya los vamos a abordar más adelante. Entonces, en principio y para el abordaje, una manera de resumen, en el paso 1 necesitamos recolectar toda la información epidemiológica, como bien lo comentaba la doctora, ver las prevalencias de las enfermedades, analizar el tipo de clima que tiene, si está en temporadas de lluvia, adicionalmente si tenemos exposición potencial para ciertos animales, también determinar si hay ciertos vectores,
considerar, por supuesto, los factores del huésped, como la edad, el estado de inmunosupresión o si está embarazada la paciente. En el paso 2, desde luego, analizar las características clínicas, evaluar la severidad para determinar dónde vamos a manejar nuestro paciente y también determinar ciertas características que nos incluyen o nos permiten descartar en ciertas patologías. Por último, tendríamos que realizar de primera línea unos exámenes que nos permitan determinar cuál es la causa de nuestro síndrome febril. Resumiendo, patógenos localmente prevalentes, si se tiene contacto con agua o animales contaminados, mosquitos y por supuesto el contagio de COVID con pacientes de COVID. Este es un cuadro donde nos informa las banderas rojas de nuestro paciente para el manejo intrahospitalario, de cual resalta la temperatura, una hiperpirexia, pese a que nuestro paciente no tenía hiperpirexia, si tiene un síndrome febril prolongado, que es algo no menor. Adicionalmente, el dolor abdominal con el vómito persistente, que manifestaba que pues había presentado vómito, también es importante para hospitalizarlo, y por supuesto el sangrado, que si bien es cierto, y volvemos a comentarlo, en este momento no tiene sangrado, probablemente la alteración en sus plaquetas va a generar o va a aumentar el riesgo para sangrar. Entonces, en nuestro listado de problemas, que ya habíamos comentado, es valorado por el Servicio de Medicina Interna, donde se determinan las siguientes órdenes: líquidos a libre demanda, un aislamiento vectorial, la realización de una reanimación con cristaloides bajo protocolo, la realización del inicio de IVP como protección gástrica y el uso de acetaminofén como antipirético. Es importante para ahorita los estudiantes y los internos recordar que no se recomiendan los AINES en este tipo de patologías y, por supuesto, la batería inicial es la gota gruesa y el dengue. Entonces, en la evolución de nuestro paciente, vemos de una manera resumida, vemos que se tomaron unas gotas gruesas, las 4 seriadas, las 4 fueran negativas, no se observaron hemoparásitos en la muestra analizada. A nivel de hepatotropos, en el contexto de la elevación de transaminasas, también no se evidencia, se descarta hepatitis B, hepatitis A y hepatitis C, o al menos en principio. Se realiza la prueba IgM de dengue en el 5.º día, el cual es negativo, luego se va a repetir en el 8.º de la enfermedad, que también es negativo. Y por último tenemos una ecografía abdominal donde solamente se demuestra escaso líquido libre pericolecístico. Es importante también entender en esta prueba de IgM que la sensibilidad y la especificidad van a variar. En este caso tenemos sensibilidades del 83% con especificidad del 86% cuando está la enfermedad más de 5 días, como bien comentaba el doctor Cristian. En la evolución natural de nuestro paciente se considera riesgo-beneficio, que se beneficia del inicio de antibiótico-terapia con piperacillina y tazobactam, toma de policultivos, descartar que tenga una coagulación intravascular diseminada, otros diagnósticos diferenciales con anticoagulante lúpico, una CPK, una procalcitonina, y en este punto iniciamos a pensar en leptospira. Esta es la placa de nuestro paciente, solamente para traer la colación, una proyección PAI lateral en la cual no se evidencian infiltrados de tipo intersticial o tipo alveolar. Podemos ver que los ángulos costofrénicos están dentro de límites normales, no hay lesiones a nivel óseo, no hay lesiones a nivel de tejidos blandos y el corazón es de tamaño normal. Esta placa es completamente normal. Para clínicos complementarios, los que habíamos solicitado, el fibrinógeno en 211, la CPK en 223, la PCR en 11 con una procalcitonina en 5.97, lo cual también desde el vamos nos puede ir dando indicios de que nos enfrentamos ante una etiología bacteriana, en este caso indiferenciada, un dinero negativo para la edad, un anticoagulante lúpico con una relación menor a 1.12 que lo descarta y un recuento reticulocitario en 0.47. Continuando con la evolución, en nuestro día 7 llama la atención el dolor abdominal persistente de nuestro paciente. Aquí ya se inicia a palpar hepatomegalia, 3 centímetros por debajo del reborde costal. Adicionalmente, la persistencia de la fiebre, la persistencia de emesis, y en este caso se agudiza la elevación de las transaminasas y encontramos el PTT constantemente prolongado. Se consideró prudente la valoración por el servicio quirúrgico, el cual descarta un abdomen agudo mediante la realización de un TAC de abdomen, en el cual vemos hepatoesplenomegalia,
adenomegalias ilíacas internas, un derrame pleural bilateral, escaso, asitis y edema subcutáneo. En este punto ya encontramos la IgM de leptospira y el BDRL negativo. En este punto también, pese a los hallazgos, se considera prudente el inicio de una cefalosporina de tercera generación en aras de cubrir patógenos como la leptospira, y el paciente es trasladado a unidad de cuidado intermedio. Respecto al ecocardiograma, tiene una fracción de eyección conservada del 64%, pero un derrame pericárdico de más o menos 150 centímetros cúbicos. En este punto, uno se podría preguntar por qué iniciar manejo para leptospira si no tenemos confirmación serológica, y lo que uno revisa en la literatura es que el uso temprano del antibiótico empírico puede usarse entre las sospechas de zoonosis si las pruebas se van a demorar o si no se encuentran disponibles y corre riesgo de deterioro o de compromiso multisistémico. Entonces, en este algoritmo vemos cómo después, cuando descartamos las etiologías más comunes mediante nuestra batería de exámenes iniciales, recomiendan el inicio empírico de la terapia antibiótica, en este caso, y para esta revisión, ceftriaxona más doxiciclina. Desde luego esto varía de acuerdo a la región y a la epidemiología local de cada locación, pero pues se recomienda el inicio de antibiótico. Entonces, para hablar un poco de leptospira, recordar que se produce por una espiroqueta gram negativa aeróbica, es de la familia Spirochetae, del género Leptospira. Hay muchas especies, más o menos 21, de las más importantes la interrogans, y tiene más o menos 218 cerobares. En cuanto al ciclo de transmisión, recordar que los roedores, especialmente el ratón, es el reservorio, que luego pues va a ocasionar la contaminación de las aguas y los suelos, como pues ahorita mencionábamos. Los seres humanos, en la realización de actividades deportivas acuáticas, o la pesca, o incluso los cultivos de arroz, van a ocasionar que pues, el paciente se infecte, presente la infección. Adicionalmente, también va a contaminar a otros animales domésticos como el perro, y este también puede ser un foco para contaminar al ser humano. Entonces es importante tenerlo. Este es Adolf Weil, un médico alemán que más o menos en 886, después de la primera descripción de la enfermedad, manifiesta y hace la caracterización de la severidad multisistémica del compromiso por leptospira. Este es un gráfico bastante interesante del informe del evento por leptospirosis en Colombia en el 2020, en el cual estratifican las zonas y los departamentos de Colombia en cuanto a 3 tipos. Los blancos son los casos que son reportados, sin embargo que no tenemos confirmación, y en amarillo y en anaranjado están los casos que sí están reportados y confirmados. Entonces, de ellos resalta uno de los principales departamentos es el Tolima, seguido de Antioquia, y por último está la región de Santander. De manera ilustrativa e informativa, aquí están los cerobares que se documentaron en cada una de las regiones. A nivel epidemiológico, la distribución global pues se da en regiones tropicales y subtropicales, ya lo habíamos comentado, usualmente en climas húmedos. Hay que recordar que tiene una mortalidad de 0.84 muertes por 100.000 habitantes y usualmente pasa en hombres de 20 a 49 años. Las actividades relacionadas con la infección en este informe fueron la actividad deportiva y acuática, el contacto con agua estancada, los residuos a nivel del peridomicilio, el contacto con mascotas, el contacto con roedores y por último la ausencia del sistema de alcantarillado. Adicionalmente, este informe de evento por leptospira también nos trae esta gráfica en la cual vemos la incidencia de leptospira entre 2007 a 2020 en Colombia. Ustedes se preguntarán por qué desde el 2007, a partir de este punto es cuando se hace obligatoria la notificación de la leptospira, y vemos cómo va aumentando la incidencia, sin embargo hay un pico donde disminuye. Esto muy probablemente a que a partir del año 2010 y 2011 se determina que para hacer un evento considerado leptospira tiene que tenerse prueba confirmatoria. Entonces pues nos damos cuenta que muy probablemente no se están confirmando los diagnósticos, y como lo podemos ver aquí en la gráfica de leptospira. A nivel de la clínica, algunos autores nos piden que lo sospechemos ante un síndrome febril con compromiso hepático y renal, usualmente que provenga de las regiones endémicas. Hay que recordar que hay distintas fases de esta enfermedad. En la parte de incubación, luego tenemos la fase leptospirémica o la fase septicémica de 1 a 7 días, en el cual pues tenemos un inicio abrupto
de dolor de cabeza, de fiebre, dolor, náuseas. Más o menos esta fase los síntomas se manifiestan del 75 al 100%. En esta fase también es donde podemos aislar el patógeno, ya sea en sangre, ya sea en líquido cefalorraquídeo o en la mayoría de los tejidos. Adicionalmente son anitéricas, tan solo el 5 al 10% van a ocasionar ictericia. Luego tenemos una fase intermedia, que es la interfase, donde también podemos tener fiebre, síntomas inespecíficos, pero la fase inmune es la fase más importante, es la fase donde pues pasa el compromiso multiorgánico. Se ve usualmente responsable de una respuesta humoral primaria, y aquí es donde ya encontramos anticuerpos para la espiroqueta, y adicionalmente podemos encontrar, como lo comentábamos, hepatosplenomegalia y un rash cutáneo de 7 a 40 días. En la fase leptospirémica, olvidé mencionar que uno de los hallazgos importantes y característicos de la leptospira es la hemorragia subconjuntival. También va a producir tos productiva de un 20 al 57%, y las muertes son raras en este estadio, ya que es usualmente autolimitado. Respecto al diagnóstico, tenemos distintos métodos, en los cuales tenemos métodos directos. En la fase leptospirémica, como lo comentábamos, en orina y sangre, vamos a poder documentar la espiroqueta en una microscopía de campo oscuro. Esta práctica tiene una sensibilidad del 40 al 61%. También podemos utilizar técnicas de biología molecular, la PCR, en sangre, en líquido cefalorraquídeo, y también pues, se puede documentar en líquido peritoneal. Tenemos cultivos, y para los cultivos es importante la gráfica de acá. Vemos cómo en sangre y en líquido cefalorraquídeo, la primera a la segunda semana ya podemos tener una muestra suficiente o una cantidad de patógenos suficientes para determinar la positividad en este tipo de estudios. Sin embargo, hay que recordar que el cultivo, la principal desventaja que tiene es la demora respecto a la actitud clínica. Entre los métodos indirectos tenemos la inmunoglobulina como prueba de tamización. Esta también varía en cuanto a su sensibilidad y especificidad de acuerdo a la semana en que se realiza. La primera semana será del 13 al 22%, del 60% en la segunda semana, y por último, después de la segunda semana, más o menos un 80%. Hay que recordar que la especificidad es baja. Aquí vemos pues cómo va aumentando a nivel del final de la primera semana, y cómo se consolida la respuesta en la segunda semana, y el por qué debe tomarse en esta oportunidad. Adicionalmente, como prueba confirmatoria, como prueba gold standard, tenemos la microaglutinación microscópica, que es el MAC, es la prueba estándar de confirmación. Esta prueba revierte ciertas dificultades en cuanto a su realización. Se necesita pues un equipo especializado, pero siempre se debe realizar de esa manera. Es positiva con 4 títulos entre la muestra aguda y la convaleciente, o cuando tenemos unos títulos de 1 en 1800. Tiene pobre sensibilidad en las fases iniciales. Continuando con nuestro paciente, se hospitaliza en unidad de cuidado intermedio. Acá los nuevos problemas es una leptospirosis a descartar, una hepatitis viral aguda probable, en relación a la elevación de las transaminasas, una baja probabilidad de N y una malaria también poco probable. En esta primera instancia, nuestro paciente es valorado por infectología. Ellos consideran que se debe descartar otros virus o que puedan ocasionar infección y se presente de las mismas características mediante la toma de estudios de citomegalovirus, toxoplasma, Epstein-Barr, infección por VIH, y realizar también hemocultivos para determinar etiologías bacterianas. En cuanto al citomegalovirus, en cuanto al toxoplasma sale negativo, en cuanto al VIH sale negativo, y los hemocultivos son negativos. Respecto al citomegalovirus, tenemos un IgM positivo que luego se confirma con carga viral, desafortunadamente negativo, y un Epstein-Barr que es dudoso. Sin embargo, en el contexto de nuestro paciente, sin presencia de mononucleosis, sin presencia de otra clínica que sugiera compromiso por Epstein-Barr, se descarta. En cuanto, siguiendo con la evolución de nuestro paciente, al día 12 de la enfermedad, vamos a encontrar una hemorragia de vías digestivas. Se consideró clasificación de Blaschford a 4 puntos.
se realiza la colocación de IVP endovenoso y es llevado a endoscopia de vías digestivas altas que muestra un escurrimiento de sangre fresca en ecofaringe sin encontrar pues el sangrado a nivel gastrointestinal. El paciente presenta deterioro, presenta hipotensión. En ese momento se consideró prudente el traslado a unidades de cuidado intensivo ante el alto riesgo de deterioro hemodinámico. En unidad de cuidado intensivo se escalona manejo antibiótico con neropenen vancomicina y se inicia penicilina benzatínica. Esto debido a que pues, en la evolución de la UCI, la penicilina benzatínica podría ser de elección en los pacientes con leptospirosis. Adicionalmente, para su coagulopatía se inicia fitomenadiona. El paciente se torna polimnéico hasta que presenta deterioro en su patrón ventilatorio y recibe una intubación se realiza una intubación orotraqueal el 9 de enero. Adicionalmente, respecto al manejo de su choque, requiere doble soporte vasopresor. Respecto al tratamiento de la leptospirosis, haciendo pues esa revisión respecto a la conducta tomada en la unidad de cuidado intensivo, vemos que el tratamiento varía en cuanto a la severidad de la misma. Una leptospirosis leve puede ser manejada con doxiciclina, ampicilina, amoxicilina. Una leptospirosis moderada severa puede ser tratada con penicilina G, con ampicilina, ceftriaxona o doxiciclina. Es importante la prevención, evitar el contacto en ambientes de alto riesgo, la vacunación, y se desconoce el mejor momento para las indicaciones de farmacológicas profilácticas. En cuidado intensivo ocurre un evento, se reinterroga como a los familiares y manifiestan que una semana previo al inicio de los síntomas, nuestro paciente consumió huevos que estuvieron en contacto con heces de ratón. Probablemente esta información a inicial hubiese pues enfocado y perfilado las actitudes diagnósticas. Sin embargo, en este momento es que se documentó y va más a favor de lo que pensábamos. En este punto, en unidad de cuidado intensivo, el servicio de infectología considera que pues, el paciente en este momento ya lo tenemos intubado, sea prudente la realización de cultivos en secreción orotraqueal. De ellos vemos un aislamiento de cándida tropicales que se interpreta más como contaminación, un GeneXpert negativo y un EPCAS de esputo que son negativos. Se solicita la realización de un TACAR de tórax. También en este punto, en la unidad de cuidado intensivo, encontramos que se solicita el control de la leptospira del IgM, cumpliendo pues con el protocolo de que la primera IgM fue negativa. Y adicionalmente, contando los días de la ceftriaxona con la penicilina, que son más o menos 9, deciden suspender la terapia antibiótica. Adicionalmente, en unidad de cuidado intensivo también vemos cómo se agudiza la prolongación de los tiempos de coagulación, se agudiza también la elevación de transaminasas, el motivo por el cual se considera la valoración por el servicio de gastroenterología. Ellos indican que el paciente tiene alto riesgo o está presentando una falla hepática aguda y que de acuerdo a la evolución podría ser candidato a una valoración por trasplante hepático. Entonces aquí vemos un cuadro en el cual pues, resumimos toda la batería bioquímica de nuestro paciente. Aquí en la línea punteada vemos cuándo ingresó al hospital universitario. Entonces aquí vemos cómo siempre nuestro paciente tuvo las transaminasas elevadas, todos por encima de la ALT por encima de 2500, la ALT también por encima de 2000. Como en estas del 3 al 8 de enero vemos un pico de agudización de esa elevación de transaminasas y cómo a partir del 8 de enero encontramos una elevación o una hiperbilirrubinemia con una acentuación de la misma más o menos en 8 el 10 de enero. Adicionalmente vemos cómo el INR está por encima de 1.5 a partir del 8 de enero. Entonces, respecto a lesión hepática y síndrome febril, estas son las etiologías más comunes o en las que tenemos que pensar. Sin embargo, pues hablando de leptospira, se va a producir una elevación moderada de transaminasas, un leve aumento de la fosfatasa alcalina, una relación AST-ALT mayor a 3. Recordar que en el peor momento de nuestro paciente la relación fue 4.16. Las bilirrubinas van a tener una elevación de hasta 30 miligramos de decilitro. Usualmente ocurre entre el 5º y el 9º día de la enfermedad. Llama la atención que nuestro paciente se presenta hasta en el día 13. Posterior a la resolución del mismo presenta remisión completa y el resultado de una colestasis hepática.
En este punto, en cuanto a la evaluación de nuestro paciente con unas enzimas hepáticas anormales, encontramos este enfoque, en el cual pues en principio de suma importancia para los estudiantes, la historia clínica, la anamnesis es fundamental para orientar nuestras pesquisas diagnósticas, y nos recomiendan la realización de este cálculo, que es el factor R. El factor R toma en cuenta, mediante una ecuación, la LT y la fosfatasa alcalina, y nos va a estratificar nuestro paciente en 3 puntos, en tres distintos grupos. Un valor R menor de 2, en el cual pues vamos a pensar más una etiología obstructiva colestásica, mayor a 5 es etiología hepatocelular, y de 2 a 5 mixta. El factor R de nuestro paciente está en 7.8, lo cual es sugestivo de hepatocelular. Llama la atención, como lo comentábamos previamente, que usualmente la infección por leptospira produce un factor R menor a 2, en este caso pues tendría que ser entre 2 a 5. Sin embargo, debemos considerar que nuestro paciente pues tiene múltiples comorbilidades a este punto, y muy probablemente esa elevación hepática es multifactorial. Una de las patologías que podría explicar este síndrome es una lesión isquémica aguda, lo cual pues lo comentaba ahorita Heida, un estado de choque, una elevación marcada de transaminasas. Se caracteriza también por un aumento de la LDH, que lo tiene nuestro paciente con alteración en azoados, una normalización posterior a la estabilidad hemodinámica. Usualmente se asocia a patologías como insuficiencia cardíaca congestiva o una falla ventilatoria, y rara vez va a requerir tratamiento de trasplante de acuerdo a si instaure el manejo adecuado. Entonces, la segunda pregunta en este punto es: ¿nuestro paciente tiene una falla hepática aguda? Muy buenos días, mi nombre es Cristian Henao, residente del primer año. Bueno, lo que yo puedo ver aquí es que pues digamos tenemos un paciente en varias fases, en la que inicialmente cuando el paciente nos llega pues al servicio de urgencias podríamos pensarlo, pero no hay una falla hepática aguda instaurada como tal. Ya viendo la evolución del paciente, pues digamos que es un poco más fácil hablar de que el paciente sí tuvo una falla hepática aguda. Para esto pues debemos considerar criterios, digamos, de una alteración pues del estado de conciencia, un paciente que tenga transaminasas elevadas, normalmente 3 veces más del valor sérico pues normal, y adicionalmente en este paciente pues que es lo que estamos viendo, y un INR mayor de 1.5, que inicialmente vemos como una cifra de 1.4 ahí como cercano, ya después esto sube dramáticamente y vemos el último INR, si mal no estoy, de 1.7. Entonces pues considerando como esos criterios base, el paciente estaría acusando con una falla hepática aguda. Adicionalmente, ¿qué podríamos mirar en él? Pues cómo evolucionó de no tener como ese diagnóstico claro hasta allá, pero yo consideraría que sí, el paciente cursó con una falla hepática aguda, que de pronto no es lo usual en una leptospira, de pronto uno lo enfoca a veces más a una falla renal, que es lo más frecuente, pero yo consideraría que sí, paciente clara falla hepática aguda, que incluso debuta con sangrados, que se evidencian en la endoscopia y demás, entonces sí estaríamos ante un escenario de falla hepática aguda. Buenos días. También considero que estamos ante un paciente con una falla hepática aguda, entendiendo la falla hepática como un síndrome y no como una enfermedad, entendiendo que la falla hepática aguda va a ser finalmente el momento final o manifiesto de la lesión abrupta que tiene a nivel del hígado, y que se debe dar en un periodo de 26 semanas, un periodo agudo como es en este caso. Adicionalmente se describe que el paciente no debe tener enfermedades hepáticas previas para considerar una falla hepática aguda, excepto en los pacientes que tienen hepatitis B, que tienen hepatitis autoinmune, síndrome de Buchiari y enfermedad de Wilson, para considerarlo. Estas serían las excepciones para considerarlo aguda, pero en términos generales, el paciente no debe tener un compromiso hepático previo para considerar esa falla hepática aguda en un periodo de 26 semanas. Usualmente la manifestación clínica
es ictericia, coagulopatía y posteriormente viene la encefalopatía. Entonces, en este caso tenemos un paciente sin daño hepático previo, con una condición aguda, con un compromiso que evidenciamos en coagulopatía e ictericia, y hasta el momento no nos ha mencionado encefalopatía, sin embargo, quiero estar en evaluación. Entonces, estamos ante un cuadro de falla hepática aguda que recordemos que tiene una alta mortalidad y que por su compromiso usualmente tiene fallo multiorgánico y por eso puede generar otras complicaciones como renales y procesos infecciosos asociados. Bueno, entonces bastante interesante las dos apreciaciones. Nosotros también yo tengo una duda. ¿Cuánto tiempo pasó del inicio del tratamiento al que el paciente tuviera toda esa complicación respiratoria y que terminara en el choque? más o menos unos 9 a 10 días, ¿no? ¿De que inició la ceftriaxona o la penicilina? La ceftriaxona. Lo que pasa es que se contaron los días entre ceftriaxona y penicilina. Fueron unos 3 días de penicilina más o menos. Bueno, hay unas cosas importantes de pronto para la presentación del caso. Ha estado excelente, pero digamos al inicio, cuando se pidieron varios exámenes, habían exámenes que realmente no eran tan adecuados en ese momento. Pedir un anticoagulante lúpico, pedir de pronto ese no era el momento, ese no era la indicación, o puede sesgar de pronto en resultados positivos, más cuando tenemos un síndrome febril que estamos descartando un caso tropical. Otra cosa importante es que no se hizo microaglutinación, ¿cierto? Se trató de hacer Ya, IgG. hablar de eso en la evolución. Bueno, eso es una. Lo otro es que tampoco hacemos los diagnósticos de rickettsiosis por la dificultad para las pruebas. Algunas literaturas incluso describen que trate si sospecha de leptospira, sospecha de rickettsiosis y trate las dos como si estuvieran juntas. Por lo cual doxiciclina, por ejemplo, es una buena opción y una opción interesante en esos casos, a veces un poquito más altas para tratar de cubrir las dos cosas. Lo segundo es esto: hay ocasiones, normalmente no es 9 días después, se describen de 3 a 5 días después, a veces incluso casos hasta 2 días después, en donde uno inicia el tratamiento pensando en leptospira con ceftriaxona o con penicilinas y ocurre un empeoramiento crítico de esos pacientes que incluso llevan a un síndrome de estrés respiratorio agudo severo, y usualmente es cuando, como estas son espiroquetas, se describe más en sífilis y en Lyme, que nosotros aquí no hacemos diagnóstico de Lyme porque nunca, pues pensamos que es una enfermedad más de Estados Unidos, y es la reacción de Harish-Heider. Esa es una reacción que de hecho se ha presentado en varios casos aquí en Bucaramanga. El último caso que yo por lo menos vi fue hace como 1 año y medio en Foscal y fue exactamente igual. A los 4 días del inicio de la ceftriaxona, en ese caso, el paciente tuvo un estrés respiratorio agudo, terminó en una unidad de cuidado intensivo y terminó empeorando su cuadro actual. Luego sale la prueba positiva para leptospirosis y esa es la dificultad que de pronto tenemos con el alcance diagnóstico o la oportunidad diagnóstica en nuestro medio, independiente de dónde estemos. El problema es ese. Antes se hacía un cruce ahí con unas cuestiones de unas pruebas bovinas, pero pues eso no se permitió después. Lo otro es con la falla hepática, veo que sale varios herpesvirus positivos. No sé si está el doctor Agustín o el doctor Rómulo, porque el caso del Epstein-Barr me causa mucha duda. Si bien no tenía otras causas de mononucleosis como la faringitis, adenopatías, faringitis, entre otras, sí se han descrito casos de hepatitis virales agudas con el caso del Epstein-Barr. Yo creo que esto es más multifactorial, como dices, es verdad que un estado de choque lo empeora, pero digamos que en este punto, en donde tenemos un paciente que empeoró con tratamiento, que tenemos una prolongación de tiempos, que lo otro es que cuando uno tiene una prolongación de tiempos, lo primero que hace es confirmar otra vez el tiempo y después pedir un TP o un TPT cruzado. ¿Qué hacemos en este punto que tenemos un paciente intubado que obviamente medir la encefalopatía es difícil y los criterios son, bueno, tienes alteraciones del perfil hepático, pero mírale coagulopatía y encefalopatía, y ojalá una coagulopatía con INR mayor de 1.5. No sé, el doctor Rómulo, de pronto en estos casos, cómo podemos hacer un diagnóstico más preciso de falla hepática, o se lo van a mencionar ahorita. Bueno, ahí hay varios comentarios. Con respecto al diagnóstico de insuficiencia hepática aguda en este paciente intubado, el principal
enfoque diagnóstico, nosotros con las pruebas de síntesis hepática. Y para nosotros ahí es esencial el TP. Nosotros cuando empezamos a ver que el TP progresa en el paciente que recién tuvo ese choque, esa injuria hipóxica e isquémica, pues rápidamente pensamos de una vez a favor del paciente y el diagnóstico era muy clínico y con esas bases para decir que estábamos entrando en insuficiencia hepática aguda. Con respecto a las causas de todo este evento, sí estamos de acuerdo, aquí tenemos mucha limitación para el diagnóstico. Si ustedes revisan el protocolo que maneja el Instituto Nacional de Salud para la leptospira, plantea que se haga una prueba de tamización y otra a los 15 días. Si alguna de las dos da positiva, tiene que ir a microaglutinación. Si ambas son negativas, por eso es que ha descendido el número de casos. Si ambas dan negativas, para ellos se da por descartado el caso, pero depende del momento, porque los pacientes nos dicen que llevan 3 días enfermos, pero en realidad traen muchos más días de enfermedad, entonces depende del momento donde se tome la prueba, depende de los tratamientos que se le haya hecho, entonces perfectamente nos pueden estar pasando falsos negativos. Lo otro es que hay cantidad de gérmenes que no hacemos estudio diagnóstico, también hay muchas. Cuando hablamos del término de hepatitis, todo el mundo relaciona directo con los virus hepatotropos, pero hay muchas hepatitis por virus no hepatotropos que no medimos ni pensamos. Entonces, cualquiera de esos casos pudo haber sido el evento inicial y aquí el fenómeno de choque fue el condicionante para la insuficiencia hepática aguda. Yo sí pienso que con ese TP era suficiente para considerar el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda. Entonces, pues, bastante interesantes las apreciaciones. Desde luego se consideró que se cursaba con una falla hepática aguda, en principio, como lo comentaba el doctor Diego, y como también lo comenta el doctor, pues tenemos la síntesis anormal, que está producida básicamente y se documenta con un INR mayor a 1.5, una alteración del PP que la cumple, una elevación de transaminasas de 2 a 3 veces por encima del límite superior. Nuestro paciente incluso estuvo más de 10 a 20 veces por encima de las transaminasas. Lo que comentaba el doctor Duque, paciente sin historia previa de enfermedad hepática, y también una alteración en la parte de pronto como difícil, en este caso abarcaba la dificultad respecto al diagnóstico, era la alteración del estado de la conciencia, la presencia de cefalopatía, que como bien lo comentaron, en este momento era difícil por la intubación que le realizaron al paciente. Pero pues con el peso y todos los demás criterios, adicionalmente la evolución del paciente, se considera que sí cursa con una falla hepática aguda. Entonces, respecto a la falla hepática aguda, aquí vemos una tabla donde se describen las etiologías más frecuentes. Desde luego, el uso de paracetamol, de acetaminofén, es la que más ocasiona esta patología, seguido de la indeterminada. Luego tenemos la ocasionada por medicamentos, la que pues, se conoce como DIL, y también tenemos la isquémica en un importante porcentaje de los casos. Respecto a las alteraciones demográficas y más que todo bioquímicas de nuestro paciente, vemos que las transaminasas usualmente están por encima de 2000, que lo tienen, un valor de bilirrubina entre 3.8. Es importante saber que estos pacientes, el 2% requerirán trasplante hepático y la sobrevida es mayor al 57% cuando se realiza. Respecto a las indicaciones de trasplante hepático, aquí vemos cómo se diferencian entre distintos tipos. Tenemos las causas primarias y las causas secundarias, que en nuestro paciente está descrita, por supuesto, el trasplante con una hepatitis isquémica. Para saber qué paciente se beneficia para referir a una unidad de trasplante, tenemos los criterios, son 2 tipos de criterios: aquellos pacientes que tienen que ver su falla hepática con acetaminofén y aquellos donde no. Nosotros nos utilizamos ciertas escalas de pronósticas, ciertos scores. En este caso, el más recomendado es el del King's College, el cual reúne ciertas variables bioquímicas para determinar si nuestro paciente se beneficia de trasplante. Otro de los elementos a analizar en esta historia clínica es que se presentó dolor abdominal conjunto una elevación de enzimas pancreáticas mayor de 3 veces por el límite superior de la normalidad. Hay que recordar, en el contexto de pancreatitis, uno puede pensarlo con 2 de 3 criterios: dolor abdominal,
y la actividad de la lipasa, y luego pues con una imagen que no se hizo, revisando si hay causas de pancreatitis infecciosa, tenemos hasta el 20% de leptospira. Sin embargo, en este paciente, considerando el choque, considerando el deterioro del patrón ventilatorio, probablemente también estudio relacionado con esta etiología y también se considera multifactorial. Retomando el caso, se realiza la TAC de tórax. Aquí se evidencia un derrame pleural bilateral que condiciona unas atelectasias pasivas bivasales. Adicionalmente también vemos áreas de ocupación hacia las bases que son interpretadas como una sobrecarga de volumen. En este punto es valorado por neumología, quien considera que muy probablemente nos encontramos a una sobrecarga de líquidos, usualmente por alteraciones correnales o compromiso cardíaco, en consecución a una disfunción orgánica, y según la evolución se deberá considerar la biopsia por parte de cirugía de tórax. Afortunadamente nuestro paciente con el manejo depresivo logra la resolución del mismo. Aquí vemos pues también otra imagen en la cual vemos un gran compromiso a este nivel. En cuanto a la evolución del paciente, luego a partir del 12 de enero inician con oliguria e hipovolemia, presenta un deterioro de su función renal, configurando la lesión renal aguda CAIGO 3. Se realiza una ecografía de vías urinarias que muestra una nefropatía aguda. En este punto es valorado por el grupo de nefrología, quienes consideran que esta lesión es probablemente secundaria al choque de la sepsis y a también el uso de medicamentos nefrotóxicos, como en su medida fue la vancomicina. En principio se considera observación, pero en 13 se decide inicio de una terapia de reemplazo renal, y al final, cuando se tienen hemocultivos negativos, se suspende la vancomicina, que es uno de los potenciales que está generando esta enfermedad. Aquí vemos cómo respecto a estas tres entidades, y se me hizo bastante interesante este cuadro, vemos cómo en la leptospirosis en sus fases más agudas o más altas tenemos ictericia, linfadenopatía, esplenomegalia, disnea, enfermedad renal aguda, choque, sangrado y trombocitopenia, lo cual pues es muy diciente, o al menos nos perfila nuestro diagnóstico hacia esta entidad. Para hablar de la leptospira que ocasiona unas manifestaciones sistémicas, tenemos la enfermedad de Weber, como lo comentábamos en unas diapositivas antes. Se describió un síndrome febril, un compromiso hematológico, un compromiso hepático y un compromiso renal. A nivel de falla renal, las características ocasionadas es una lesión renal no oligúrica más trastornos electrolíticos, una creatinina entre 2 y 8, usualmente se producen por una nefritis intersticial o una glomerulonefritis mediada por complejos inmunes. A nivel hemático se describe leucocitosis mayor a 10.000 y trombocitopenia, también es frecuente. A nivel cardiovascular podemos tener falla cardíaca, arritmias, miocarditis o también la presencia de arteritis, y a nivel respiratorio usualmente puede ser la única manifestación. Se presentan infiltrados bilaterales en los lóbulos inferiores, y también hay descritos algunos casos de hemorragia alveolar difusa. Creo que hay una publicación de la UIS respecto a una hemorragia alveolar difusa con leptospira, y a nivel hepático, que pues ya lo manifestamos. Continuando con la evolución de nuestro paciente, el 17 se realiza la extubación programada, hay una mejoría de su patrón ventilatorio. El 22 vuelve a presentar sangrado mayor por cavidad oral, se descarta que también sea de una etiología gastrointestinal, y se solicita la valoración de otorrinolaringología, que documentan en la nasofibrolarringoscopia una laceración y exposición del cartílago septal. Muy probablemente esta era la causa del sangrado del paciente. Ya en piso nos vuelve a hacer fiebre, ahí se realizan unos hemocultivos. Esto lo traigo a colación porque es el único aislamiento positivo que tuvo nuestro paciente durante toda la hospitalización, con una E. coli y unas pseudomonas aeuginosa multiresistentes, que basado y bajo la orientación de infectología se consideró antibiótico con ceftazidima y bactamo. Se recibe el 28 la serología para leptospira negativa. Sin embargo, en el contexto del paciente, que la evolución clínica se considera que no se puede descartar en ese momento el diagnóstico, y se solicita la microaglutinación, que es el gol estándar. Respecto a esta microaglutinación, todavía no nos ha llegado el reporte, estamos muy atentos que nos va a llegar la siguiente semana para definir la etiología final de este caso. Otros estudios solicitados, se solicitaron unas inmunoglobulinas, se obtuvo un valor de 541 en la IgM, la verdad pues no revertía ningún tipo de información asociada al caso, unos sanos negativos, un complemento C3 bajo
bajo y un C3 normal, muy probablemente en relación al proceso séptico, un extendido de sangre periférica que descartó esquistiocitosis, pensando en síndrome hemolítico urémico, y en piso también se descarta una tripanosomiasis. Este es un resumen general de toda la hospitalización de nuestro paciente, recordar la línea punteada desde que ingresó al hospital. El síndrome febril, como en principio podría ser bifásico, aquí vemos pues que fue persistente y luego reapareció y se presentaron pues todas las complicaciones. A nivel de la trombocitopenia, como disminuye a partir del día 9, lo que comentábamos ahorita en la elevación de transaminasas, usualmente con la realización en los días 3 a 8, como las bilirrubinas también inician a ascender. Después de eso, como tenemos la evolución hacia la mejoría de nuestro paciente con la mejoría de los azoados y la disminución en el edema y el aumento del gasto urinario. Tanto es así que el 4 de febrero se decide la suspensión de la terapia de reemplazo renal, nuestro último pico febril donde se aisló los patógenos que previamente comentamos que requirieron tratamiento con ceftazimia y octan, y todo para al final, el 11 de febrero, paciente sin terapia de diálisis, sin oxígeno, se da egreso. ¿Cuáles son los mensajes para la práctica clínica de este caso? Que es importante en el síndrome febril un enfoque multidisciplinario, síndromico y epidemiológico. También es importante la identificación de los síndromes clínicos para el enfoque inicial adecuado, la importancia del factor R en la orientación etiológica de la hepatopatía, el conocimiento de los scores clínicos para definir la pertinencia del trasplante, el trasplante, y pues que el trasplante hepático es probablemente la opción definitiva de manejo de los pacientes en los cuales se determine la necesidad mediante los scores que utilizamos. Adicionalmente, y de manera final, pese a que en la mayoría de los síndromes febriles no podremos conseguir el diagnóstico final, siempre es nuestra labor intentar encontrarlo pues para dar una mejor atención. Muchísimas gracias. Bueno, una felicitación a Humberto, excelente revisión. Si alguien quiere hacer algún comentario puntual en aras del tiempo. Muchísimas gracias. Estamos de acuerdo. Yo también quisiera dar un agradecimiento a la doctora Sandra y en especial al doctor Javier Duque por la asesoría del caso y pues nada. Yo tengo solamente una pregunta de forma. Síndrome, doctor, es una palabra esdrújula. La puso muy bien tildada en todas las diapositivas, pero es síndrome. Ni siquiera en inglés es síndrome. Muchas gracias.